Hermanos, muy buenas noches. Estamos el día de hoy viendo la clase Nuevo Testamento 1, la lección número 2. Estamos viendo la lección Preparar el Camino en su material Moklan. Y el día de hoy, hermanos, estaremos viendo el material de Moklan, la lección 1 y la lección 2, hermanos, en su material de Moklan, ¿no? Entonces, como yo he quedado con el hermano Moisés y mi persona, vamos a estar turnándonos para la clase. Estamos viendo el día de hoy Nuevo Testamento 1, Teología de los Evangelios Sinópticos. Vamos a estar viendo la unidad 1 y la unidad 2 de su material Moklan. Hermanos, entonces quisiera comenzar a hacer un recuento estamos Nuevo Testamento 1, lección 1 y 2 de su material Moklan, hermanos, Teología de los Evangelios Sinópticos. Y bueno, en la parte de los Evangelios Sinópticos, en su material, específicamente el curso va a estar centrado en el Evangelio de Marcos. Y lo que vimos en la clase con el hermano Moisés, también en la parte primera, estamos examinando un poco acerca de crítica de redacción, crítica de las fuentes. Estamos viendo en su material, para los que ya se están conectando, estamos en el material de Moklan, hermanos. En el material de Moklan. Vamos a ver un poco acerca de lo que conversamos la semana pasada con el hermano Moisés. Vamos a ver el día, hermanos, las tres, bueno, darles una breve sinopsis, la crítica de las formas, la crítica de las fuentes y la crítica de la redacción. ¿A qué se refiere con, bueno, todas estas palabras de crítica? Bueno, la crítica de las formas hace una referencia a la tradición oral y cómo los evangelios se fueron formando a partir de tradiciones orales. Básicamente, la crítica de las formas trata el estudio acerca de la tradición oral. La crítica de las fuentes es qué fuentes escritas, a diferencia de fuentes orales, qué fuentes escritas usaron los escritores del Nuevo Testamento para compilar sus escritos, especialmente, los evangelios sinópticos. Y aquí es donde viene la teoría de Q, lo que mencionó la semana pasada el hermano Moisés. Q, para los que no están familiarizados con el término, viene de la palabra alemana Quelle, que significa fuente, y es básicamente un evangelio que debe ser un evangelio o un escrito que debe haber sido la base para la cual Marcos tomó parte de su evangelio. Y este evangelio probablemente escrito, o este relato escrito en griego. Y esta es una base, ¿no? Q. Ahora, eso es en cuanto a la crítica de las fuentes. En cuanto a la parte de la crítica final, o la crítica de la redacción, la crítica de la redacción tiene que ver más que todo con lo que es la parte de los énfasis particulares teológicos de cada autor de los sinópticos como tal. Entonces tenemos la crítica de las formas, la crítica de las fuentes y la crítica de la redacción. Eso es un poco acerca de algunos términos que ustedes se van a cruzar a lo largo del curso. Luego vimos también los evangelios como obras literarias, vemos la crítica literaria. La crítica literaria es más que todo una crítica. La crítica literaria tiene que ver con instrumentos hermenéuticos para interpretación de los evangelios sinópticos, especialmente en el lado de narrativa. Ahora, no hay nada de malo con la crítica literaria. El punto es la presuposición con la que uno hace crítica literaria. Uno puede tomar las herramientas de crítica literaria y aplicarlas al estudio de los evangelios, que es lo que eruditos como Don Carson y Douglas Moo y otros hacen, con la presuposición de que la Biblia es inspirada por Dios, la palabra de Dios completamente. Y eso es un poco lo que vimos la semana pasada, hermanos.
Luego vamos a ver en su material. Voy a ir rápidamente, ir por el capítulo 1 de su material. Por favor, siéntanse libre de hacerme preguntas en cualquier momento. Estamos en la página 8 del Nuevo Testamento 1. Los evangelios, el evangelio puesto por escrito. La mayor parte de las enseñanzas sobre el cristianismo al inicio, antes de que los evangelios fueron escritos, provenían de la tradición oral. Y los evangelios, como dijimos, se escribieron después de las cartas de Pablo. En este caso, en los primeros años de la vida de la iglesia, la manera como la doctrina se enseñaba era a través de manera oral y luego a través de las cartas paulinas. La crítica, la tradición oral y las cartas paulinas fueron probablemente base o instrumentos o herramientas que tuvieron los evangelistas al momento de escribir sus evangelios. Ellos tenían acceso a las cartas paulinas. Vamos a ir a la página número 9. El evangelio puesto por escrito. Hay un cuadro, tiene acontecimientos en la vida de Jesús y el evangelio predicado. Esto tiene que ver con los evangelios, los acontecimientos que tuvieron lugar en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, que constituyen la base para la predicación inicial del evangelio por parte de los apóstoles y otras personas. Luego tenemos ahí la parte 2, los 4 evangelios. Las epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas en su mayoría antes de la aparición de los evangelios. Esto es lo que ya he mencionado. Y estos abordan circunstancias específicas de la iglesia primitiva. Es decir, exponen el evangelio, aplican las verdades del evangelio y aplican las verdades del evangelio a la conducta cristiana y cualquier otra área problemática que haya surgido en la iglesia en particular. Y esto es importante, hermanos, porque el evangelio tiene su base en la historia. Habla sobre verdades históricas de Jesús, sobre su persona y sus acciones. Y en teología bíblica es importante que nosotros, cualquier conjetura teológica que hagamos basada en la persona de Jesús, estas conjeturas teológicas están basadas en la historia. La verdad del Evangelio tiene su base en la historia. Sin embargo, esta historia es explicada por la verdad del Evangelio. Tenemos palabra y tenemos acción. Dios habla y crea una acción a través de su palabra. Pero las circunstancias del Evangelio, la realidad histórica del Evangelio, tiene su interpretación en las verdades del Evangelio. Pero estas verdades tienen base histórica. Déjenme ponerle un ejemplo. Supongamos que usted es un judío y está pasando el día en el que Cristo fue crucificado. Y usted pasa ahí y ve al Señor Jesucristo muerto en la cruz. Lo ve ahí crucificado, pero usted no tiene ningún trasfondo del Antiguo Testamento. Usted es un sirio que se encuentra ese día pasando por Jerusalén y ve fuera al Señor Jesucristo muerto en medio de los soldados. Y ve que este hombre, este judío, grita a voz en cuello: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora, si usted ve esa escena, ¿qué pensaría? Bueno, lo más probable es que usted no sepa nada del Antiguo Testamento, nada, miraría esa escena y lo más probable es que le diera pena ver a un hombre muriendo, sentiría compasión por ese hombre, etcétera, pero caminaría sin que tenga mayor efecto en su vida. Usted no llegaría a la conclusión: Dios ha enviado a la segunda persona de la Trinidad, Cristo Jesús, a morir por mis pecados y los pecados de todo el mundo a fin de que yo crea en Él. ¿Verdad? Esa es la interpretación de ese evento histórico. No sé si se da cuenta de lo que estoy diciendo. Es el evento histórico, es algo, y la interpretación que los apóstoles hacen, y los escritores del Nuevo Testamento hacen de ese evento histórico, es lo que constituye la verdad del Evangelio. Pero la verdad del Evangelio tiene su base en eventos históricos reales que ocurrieron. Y eso es importantísimo en teología bíblica y también en nuestra predicación al momento de estudiar los Evangelios. No debemos perder de vista que los Evangelios son primariamente historia. Interpretación teológica de la historia, sí, pero es historia a fin de cuentas. Y esto es algo que debemos tomar. Pablo está haciendo una interpretación de hechos históricos.
Y esto debe tener también un efecto al momento en el cual, cuando nosotros predicamos en nuestros púlpitos, debemos de reconocer que estamos primariamente leyendo historia. En página 10, ustedes tienen algunos puntos en común que tienen los evangelios. Dice, todos ellos, hablando de todos los evangelios, sirven para informar, instruir a sus lectores acerca del Jesús histórico, desafiar a los lectores inconversos a responder a Jesús, ayudar a los cristianos a comprender sus propias vidas en relación a la vida, muerte y resurrección de Jesús, alentar a los cristianos a mantenerse firmes y entregarles el buen material para que puedan hablar a otros. No obstante, cada uno de los 4 evangelios tiene diferentes lectores y diferentes propósitos. Es decir, que si bien los evangelios guardan un tema en común, también hay diferencias entre los mismos. Y esta es la diferencia, por ejemplo, que uno puede sacar la teología o los énfasis particulares en Mateo, Marcos y Lucas, hermanos. Los evangelios sinópticos, no voy a tocar nuevamente los evangelios sinópticos porque eso ya lo tocaron la semana pasada con el hermano Moisés, y también el problema de fuentes. Ustedes hablaron un poco acerca de Marcos, Q, eso está en la página 12, dice M y L, a veces es la teoría de las 2 fuentes o la teoría de las 3 fuentes, etcétera. No voy a ir a ese aspecto el día de hoy, ustedes pueden leerlo en Carson y Mu, pero quisiera llegar pronto a la parte bíblica teológica que ustedes tienen en la lección 2. Hermanos, es muy importante que hagan sus lecturas. Habla luego en la página 13, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo, perdón, el Evangelio de Mateo presenta a Jesús como Rey Mesías. Y esto es muy importante. Cuando ustedes lean el Evangelio de Mateo, relaciónenlo con Jesús, el Mesías. Trae salvación y enseñanza al pueblo de Dios. Es el verdadero cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. Luego, cuando llegamos al Evangelio de Lucas, Lucas amplía el misterio de Jesús a incluir muchos incidentes, etc. Hermanos, por favor, no sé si tuvieran alguna pregunta de la lección 1, de la primera lección o de la segunda lección, ya sea de su material de Moklan o de su material de lectura. Ese es el momento de hacer las preguntas, por favor. No quiero que las preguntas se resuelvan en este tiempo, hermanos, no después de que termine el tiempo. Entonces, por favor, si tienen alguna pregunta sobre su material de lectura, espero que hayan hecho su lectura, hermanos, o sobre el material de Moklan, por favor, háganla en este momento, hermanos. No, este no es un monólogo, es más que todo para resolver preguntas, por favor. Si tienen alguna pregunta, háganlo. En la página 14 está la estructura del Evangelio de Marcos. Marcos tiene dos partes principales. En la parte 1 está la parte de es el capítulo 1.1 al 8.26, y es un énfasis teológico diferente a la parte 2, que está en el 8.27 u 8.27 en adelante, y tiene la primera, tiene 2 énfasis diferentes sobre el Señor Jesucristo, como Mesías y como siervo sufriente. En la primera parte me narra quién es Jesús y en la segunda parte me narra lo que Jesús vino a hacer, y eso es la parte del Evangelio de Marcos. Quisiera ir ahora, hermanos, a la segunda parte. Si no hay preguntas sobre la primera parte, vamos a la segunda parte, preparar el camino del Señor. Y estamos en la página 18 de su material de Moklan. Y en esta lección, que es la que, bueno, quisiera conversar un poco más el día de hoy, vamos a estar hablando de los 5 partes introductorias del capítulo 1 de Marcos. El Evangelio trata acerca de Jesucristo, el comienzo del Evangelio, el Mesías, el Hijo de Dios. Luego vamos a estar viendo algunos relatos sobre los primeros años de nuestro Señor Jesucristo. Luego sobre Juan, el perdón de pecados, Jesús y la voz proveniente del desierto, y Juan en el desierto. Es bastante material a cubrir el día de hoy. Esperemos que en la gracia del Señor podamos cubrirlo. Primera parte, el Evangelio trata acerca de Jesucristo. Este es un punto importante, hermanos, a mencionar. Cuando hablamos de la buena nueva del Evangelio, la buena nueva del Evangelio es primariamente acerca de una persona, la persona de Cristo Jesús.
Y debemos tener en cuenta que lo que se proclama en el Nuevo Testamento es algo que tiene completa continuidad con el Antiguo Testamento. Menciona su material. Ahora que Marcos comienza a relatar la historia de Jesús, pone por escrito lo que los predicadores cristianos habían estado proclamando desde su resurrección, que el Evangelio trataba sobre Jesucristo, Hijo de Dios, una bendición que se manifestaría primariamente en la historia de Israel, pero luego vemos que se expande hacia todas las naciones. Y hay una prefiguración del Evangelio en la historia de la salvación de Israel, especialmente como es prefigurado en la parte del Éxodo. Israel, la nación de Israel, es esclavizada en Egipto. Dios inicia su actividad redentora y los redime del poder de Egipto y los lleva hacia la nueva tierra o la tierra prometida. Este paradigma del Éxodo, de Dios redimiendo a su pueblo de la esclavitud, llevándolos a la nueva tierra prometida para que vivan bajo su ley, es un patrón que se repite a lo largo de las escrituras y es el patrón con el cual inicia el tema del reino en Marcos capítulo 1. Nosotros, como la nación de Israel, hemos sido redimidos no de Egipto, sino de la esclavitud del pecado. Hemos sido rescatados en Cristo Jesús y estamos siendo llevados a la nueva tierra prometida, que ya vivimos ahora, pero que vamos a heredar un día completamente. Estamos en la página 19. Bajo los reinados de David y Salomón, Israel comenzó a tener la esperanza de que este fuera el cumplimiento de la bendición prometida por Dios. Ellos eran dueños de toda la tierra prometida. La promesa del cumplimiento de la tierra prometida estaba cada vez cumpliéndose de manera más cercana, pero aún no había sido cumplida completamente. Juan Caicho pregunta, hermano, si Mateo tomó como fuente el Evangelio de Marcos para escribir su Evangelio, ¿cómo es que también Mateo escribe igual a Marcos al referirse al llamamiento que Jesús hace cuando estaba sentado como publicano? Si consideramos que Mateo fue un testigo ocular de la vida de Jesús, podríamos creer podríamos creer que es más preciso que Marcos. Bueno, el hecho de que Marcos haya tomado como base, que Mateo haya tomado como base Marcos, esto no implica que el texto sea exactamente como el de Marcos, sino implica que la base estructural es la misma que la de Marcos. Ahora, esto no implica que Mateo agregue detalles a Marcos de acuerdo a su énfasis teológico, o Lucas agregue detalles a Marcos de acuerdo a su énfasis teológico o de acuerdo a la experiencia que tenga. En este caso, como mencionas, tomó como fuente la Evangelio. ¿Cómo es que también Mateo escribe al igual que Marcos? Oh, ya, no tiene nada que ver. Eso me parece, hermano Juan. El hecho de que Mateo escriba de manera exactamente un pasaje igual al de Marcos, no entiendo tu punto, Juancito. ¿Cómo es que Mateo escribe igual que Marcos a referirse al llamamiento cuando Jesús estaba sentado como publicano? Si consideramos, podríamos creer que es más preciso que Marcos. Bueno, de acuerdo a lo que tú mencionas, la narrativa de Mateo es igual a la de Marcos. Si la narrativa de Mateo es igual a la de Marcos, entonces no me lleva a ningún punto a concluir que ni Mateo ni Marcos fue más preciso. Simplemente yo creo que Mateo está repitiendo lo que Marcos ya había hecho. Si pudiera citarme los versos a los que te estás refiriendo, sería excelente, pero yo no veo un conflicto en esa parte, me parece que Marcos tuvo la prioridad sobre Mateo, y Mateo simplemente él complementó algunas cosas que él creía necesario de acuerdo al énfasis teológico particular que quería darle en su evangelio, que era diferente al propósito original de Marcos o el propósito original de Lucas. Si es a eso a lo que te refieres, pero me ayudaría si me dieras las citas para comparar los versos, Juan, hermanos.
Pero bueno, estamos ahora en la página, seguimos hablando de la parte en cuanto al Evangelio del Reino, el comienzo del Evangelio, y estamos en la parte primera, donde dice el comienzo del Evangelio. Ah, Ahora, debemos tener en cuenta que cuando los Evangelios fueron escritos, los judíos se consideraban a sí mismos que todavía estaban en el exilio y estaban esperando aquella profecía que había sido profetizada en Isaías 40 al 66, que el Señor enviaría un Mesías, el cual terminaría el exilio en el cual se encontraban de manera similar como Dios había enviado a Moisés a rescatar al pueblo de Israel y sacarlos del exilio en Egipto en el que se encontraban. Ellos esperaban de nuevo que en la ocupación romana Dios iba a enviar otro Mesías u otro liberador, de repente como Moisés, el cual los iba a liberar de la opresión de Egipto y los iba a llevar a una nueva tierra prometida, o iba a restaurar el reino de Israel, mejor dicho. Ahora, es por esto la expectativa que tenían de que este rey Mesías iba a ser un rey de repente como David o como Moisés, que lideraron campañas militares en contra de los filisteos o en contra de los egipcios, etcétera, que iban a liderar que este rey Mesías iba a liderar una campaña militar en contra de los romanos e iba a restaurar la nación de Israel al estatus político que tenían en los días de David, cuando aún estaban bajo la dominación romana. Y es en medio de este contexto en el cual que la noticia del Evangelio, de que el reino de Dios y la nación de Israel había sido y estaba siendo restaurada, es la predicación del Evangelio. Es por esto que es imprescindible entender la noticia del Evangelio dentro de este contexto histórico. ¿Y por qué es importante esto, hermanos? Porque muchas veces cuando predicamos el Evangelio no tenemos en cuenta el contexto histórico de lo que el Evangelio significó. Um, por ejemplo, he escuchado a veces cuando se predica de Marcos 1.14, um, Marcos 1.15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Está Marcos refiriéndose ahí a los 5 puntos del calvinismo? ¿Es eso a lo que se refiere Marcos ahí? Ciertamente no. ¿Está Marcos ahí hablando del creyente carnal por algún lado? Absolutamente no. ¿A qué es lo que se refiere Marcos cuando se refiere al tiempo de ser cumplido, el reino de Dios acercado? Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Debemos entenderlo a la luz del exilio, la liberación del pueblo de Israel, la restauración, el acercamiento del reino y la predicación de Juan el Bautista y de Cristo Jesús. ¿Se entiende, hermanos? Por eso debemos ser cuidadosos en no leer un sistema teológico de interpretación, ya sea calvinismo o arminianismo, dentro de mi teología bíblica. La teología tiene prioridad por sobre mi teología sistemática, hermanos. Somos un pueblo que interpreta las escrituras primariamente. Luego el título Mesías. Este es un título muy importante usado en los evangelios. Primariamente, el Mesías significa el ungido y es una referencia primariamente es una referencia usada a los reyes que se les ungía para un oficio real. Si ustedes recuerdan, David fue ungido por Samuel. Ah, ok, Juan, ahí está la cita. Marcos 2, 13 al 17 narra el llamamiento de Mateo, pero Mateo en su evangelio también habla de su llamamiento, Mateo 9, 9 al 13. Este pasaje fue copiado por Mateo, tuvo la necesidad Mateo de copiar su propio llamamiento. ¿Cómo podría yo saberlo? No tengo idea. Sabemos y tomamos la prioridad marcana por una serie de detalles. En este caso, el llamamiento de el llamamiento de Mateo. Mateo fue un testigo ocular, obviamente, de los eventos que ocurrieron, y yo creo que Mateo fue escrito por Mateo, el apóstol del Señor Jesucristo, pero voy a leer la narrativa de Marcos, que es,
La narrativa de Marcos está ahí, y luego la narrativa de Mateo, a 9:9. ah, mm, bueno, no son iguales a Juan. La narrativa de Mateo y la de Marcos son diferentes. Tienen detalles diferentes, no solamente en el español, sino en el griego son narraciones similares. Por ejemplo, pero la narración de Mateo le agregan en versículo 13, pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino pecadores. Luego la frase que usa Marcos es sígueme, mientras que la frase que usa Mateo en el verso 9 es ven tras de mí. Ahora es muy similar el versículo 10 de Mateo 9 con el versículo 15 de Marcos todos, pero aún con todos, y el versículo 16, pero aún con todos son narraciones diferentes. Yo creo que es el énfasis teológico diferente que tienen cada uno de ellos. ¿Tuvo la necesidad de Mateo de copiar su propio llamamiento? Absolutamente no habría tenido la necesidad en cuanto a necesidad. Copió su propio llamamiento. Me parece un poco sin sentido en este caso. En el caso de la crítica de fuentes y la crítica de redacción, los evangelistas usaron materiales que ya tenían para ayudarse a lo que ellos mismos recordaban. No es que ellos escribieron todo el evangelio de memoria. Mateo, de hecho yo no creo que escribieron ningún evangelio de memoria. Lo que me decían en la escuela dominical, que el Espíritu Santo inspiró su memoria y ellos estaban recordando, eso no tiene sentido en un sentido. Ellos estaban usando narraciones que ya habían sido escritas por otros. Y yo creo que si tu pregunta es cuál es más exacto, el de Mateo o el de Marcos, no le veo el punto porque el de Mateo, el de Marcos, bueno, fue los recuerdos de Pedro que ayudaron a Marcos a escribir la parte de su evangelio, mientras en el de Mateo yo creo que le da un énfasis diferente. Mateo menciona en el verso 13, pero vayan y aprendan lo que significa misericordia y sacrificio no quiero. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Las diferencias principales entre la narrativa de Mateo y de Marcos no son necesariamente porque Mateo haya sido testigo ocular de algunas cosas y Marcos no, sino se debe primariamente al énfasis teológico y al propósito teológico que ellos tenían. Mateo tenía un propósito teológico diferente al de Marcos, y esto hace la diferencia en el énfasis en sus evangelios. Más allá de ese no podría darte otro alcance. Juan tuvo la necesidad de Mateo de copiar su propia. Es que yo creo que la pregunta está mal formulada, porque él no copió, claramente esto no es una copia, el texto no es igual, el texto de Mateo es diferente al texto de Marcos, es similar, sí, pero debemos tener en cuenta que justamente ese es el punto de los sinópticos, no es que sea exactamente igual, es que es similar la narrativa. Um, este pasaje fue copiado por Mateo. No estoy seguro si no es que el Mateo y Lucas copiaron Marcos. A eso no se refiere a lo que es la crítica de fuentes. Es a lo que se refiere es que una de las fuentes que usaron fue Marcos. Ahora, personalmente, yo creo que Mateo usó Marcos, yo creo que Mateo usó Marcos, usó Q y usó otro escrito de repente llamado M, y lo mismo con Lucas. No es que ninguna parte se dice que ellos copiaron Marcos, ellos tenían Marcos, leyeron Marcos y usaron Marcos para ayudarse a escribir su evangelio. No es que ellos estuvieran copiando, etcétera. Y claro que lo tenía en la memoria, pero no es que escribió todo de memoria, tenían diferentes escritos, etcétera. Y obviamente la memoria va fallando después de algunos años, y también ayudarse a estructurar, etcétera, algunas cosas. Pero sí, yo creo que esas son las similitudes y diferencias que hay entre los
evangelios sinópticos. No es que él haya copiado, sino que usó el evangelio de Marcos como una base para su evangelio. Yo creo que Lucas usó mucho más material incluso que Mateo. Y yo creo que Marcos al menos tuvo una fuente que es Q. Y Mateo y Lucas tuvieron al menos 2 a 3 fuentes, sino más para escribir sus evangelios. Juan, por eso es las similitudes y las diferencias. Pero es imposible saber si es que estaba usando otra fuente o lo estaba recordando solamente de su memoria. Puede haber sido que sí, puede haber sido que no. Debemos tener en cuenta que son eventos que pasaron 40 años atrás, para el momento en el cual Marcos fue escrito, perdón, Mateo fue escrito. Um, Ahora, ¿qué significa? Espero que eso ayude un poco, Juan. En la página 20, ¿qué significa cuando se menciona el título Hijo de Dios? Hijo de Dios, en 1.3. Bueno, y esto es, como dice en su texto, es una referencia a Cristo como Hijo de Dios, pero este título de Cristo como Hijo de Dios era un título que primero se aplicó a los reyes, como dice en su texto, especialmente después de la línea davídica. A los hijos de David que reinaron a veces se les llamaba hijos de Dios en este sentido, por ejemplo Salomón, etcétera. Pero también es una referencia primaria a Israel. A Israel en Éxodo 4:22, etcétera. A Israel se le llama el primogénito de Dios. A Israel se le llama el hijo de Dios. Y es en este sentido que Israel es identificado como el Hijo de Dios, que Israel prefiguraba a Cristo como representante de Dios en la tierra. Ahora, ¿a quién más se le llama Hijo de Dios? A Adán. Ahora tenemos a Adán, a quien se le llama también Hijo de Dios. Y es en este sentido que Adán prefiguraba o era un patrón o un tipo de aquel que había de venir, que es Cristo. Entonces tenemos Adán y tenemos Israel. Ambos son llamados hijos de Dios y ambos en la historia de su vida, es decir, en la historia de Adán y en la historia de Israel, prefiguran eventos que tendrían lugar luego en la vida de nuestro Señor Jesucristo, quien es el Hijo de Dios. Mientras los otros son figuras o tipos del Hijo de Dios, Cristo el Mesías es el Hijo de Dios. Y es esta narrativa de Cristo como Hijo de Dios que es uno de los temas principales que Marcos narra en su Evangelio. Por ejemplo, vemos Tim Keller menciona eso en la parte de la creación, o el hecho de que Cristo fuera tentado, también lo menciona el Evangelio de Marcos. Y aquí hay una narrativa paralela de Adán siendo tentado en el jardín del Edén. Adán era el hijo de Dios que fue tentado en el jardín del Edén por la serpiente a fin de que él rompiera el llevamiento y heredara o tuviera el reino sin tener que pasar por la prueba. A Adán se le había prometido que sería como Dios y él estaba en una etapa de prueba. Si él pasaba por la tentación de la serpiente, él hubiera sido glorificado inmediatamente y hubiera heredado el reino, pero él falló. Luego vemos ya Israel caída, nación caída en el desierto. Ahora el desierto es una referencia a la tierra caída. Y vemos que Israel también afronta una serie de tentaciones en el desierto, ¿verdad? Ahora, ¿qué les hace recordar esto? Esto nos hace recordar a las tentaciones que luego Cristo, nuestro Señor, atraviesa en el desierto. Y de la misma manera que Adán fue tentado en el desierto, Adán fue tentado en el jardín e Israel en el desierto, Cristo fue tentado en el desierto. Mateo 4, Lucas capítulo 4. Pero a diferencia de Adán y de Israel que fallaron la prueba en el desierto, Cristo pasó la prueba en el desierto. Y al pasar la prueba en el desierto, él hizo lo que los dos hijos de Dios anteriores, Adán e Israel, habían fallado en hacer. Fue lo que Cristo hizo. De tal manera que nuestro representante legal antes de ser creyentes era Adán, pero Adán había fallado la tentación en el jardín, pero ahora nuestro representante legal, Cristo, ha pasado la tentación en el jardín,
Por eso es que nosotros al estar en Cristo somos justificados y hechos justos en Él. Donde los hijos de Dios, Adán e Israel, fallaron, Cristo, el Hijo de Dios, obtuvo victoria. Y eso es a lo que se refiere Marcos en la narrativa de Jesús como Hijo de Dios. Así la narrativa de Adán y la narrativa de Israel. Daniel Maxi pregunta, Daniel, en el Antiguo Testamento se usa la palabra Mesías, y cuando Natán lo usa en 2 Samuel 2, 7 al 2, 7, 12 al 16 para indicarle a David que su hijo Salomón será ese ungido, prefigurando a Cristo. Como la palabra Mesías ungido prefigura posteriormente los oficios de Cristo, sacerdote, rey y profeta. Como la palabra Mesías ungido prefigura posteriormente los oficios de Cristo, sacerdote, rey y profeta. Bueno, yo no usaría como base 2 Samuel 7 para hablar de los oficios de Cristo. Yo creo que 2 Samuel 7 está refiriéndose específicamente al oficio de rey, el ungimiento de rey. Pero hay un punto en el cual los reyes, sacerdotes y profetas eran ungidos en el Antiguo Testamento, especialmente antes de David. Cuando hablamos antes de la monarquía establecida, el ungir a una persona era el apartar a una persona y el reconocimiento a una persona para la ocupación de un oficio. Y en este caso en Israel, cuando hablamos de los oficios, habían 3 oficios principales: el oficio de sacerdote y el oficio de profeta, antes del oficio de rey. Entonces, cuando alguien tenía un profeta, se le ungía como profeta o como sacerdote. Eran ungidos o separados. Ahora, cuando llegamos a la época de la monarquía, especialmente con Saúl, el significado de ungimiento llegó a identificarse primariamente con el oficio de rey. De tal manera que cuando se unge a Saúl, Saúl llega a ser el ungido de Dios. No se le llamaría así a un profeta. Al profeta se le llamaba el varón de Dios, por ejemplo. No se le llamaba el ungido de Dios. Si ustedes recuerdan, después de la etapa monárquica, por ejemplo, Isaías, Jeremías, todos los profetas mayores y menores que tienen su ministerio después de la época monárquica, es decir, después de David, a ellos no se les llama usualmente con el título el Mesías o el ungido de Dios, se les llama el varón de Dios. Ahora, el varón de Dios tiene otra connotación diferente, es decir, una connotación de profeta en que comunicaba la palabra de Dios. Pero específicamente en la época de la monarquía de Saúl en adelante, ese título, el Mesías, es un sinónimo para rey. Por eso David dice, no tocarás, es decir, no matarás al rey, no matarás al ungido de Dios. Y es en este caso, en 2 Samuel, déjame ver el pasaje, Daniel, 2 Samuel 7, 12. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendencia después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré tu reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo edificaré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será para mi hijo. Cuando cometa iniquidad, lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, en quien quité delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Creo que esa es una referencia clara al oficio de Mesías, es decir, al oficio de rey o de ungido. No creo que, según Samuel 7, haga una referencia al oficio de sacerdote y de profeta, sino está hablando netamente del oficio de rey. Y yo creo que la palabra Mesías, ungido, es primariamente una referencia al oficio de rey de Cristo Jesús. No es una referencia primaria a su oficio de sacerdote y profeta. Ahora, depende también, bueno, en el Nuevo Testamento, Mesías es un sinónimo a veces usado para
los tres oficios de Cristo, pero como te he mencionado antes, depende en qué época de la redención estemos hablando. Si estamos hablando después de la parte de la monarquía, la referencia a Mesías es usado, o ungido, es usado netamente con la parte de rey. Si estamos hablando antes de la monarquía, era muy común tener sacerdotes y profetas que eran ungidos. Ahora, en el Nuevo Testamento, a los creyentes se les llama ungidos de Dios, porque tenemos la unción del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo habita en nosotros y nos ha capacitado para hacer toda buena obra, y al mismo tiempo porque estamos en Cristo Jesús. Y al estar en Cristo Jesús, dice Pedro y Apocalipsis, Él nos ha hecho para un reino, reyes, sacerdotes y profetas. En este caso, cada creyente que tiene el Espíritu Santo es un rey, en el sentido de que administra la creación de Dios, es un sacerdote, en el sentido de que intercede delante de Dios para con los hombres, y es un profeta, en el sentido de que comunica la palabra de Dios e intercede por los hombres ante Dios y delante de Dios ante los hombres. Entonces, y esto es los oficios que como creyentes tenemos. Todos somos ungidos, todos somos ungidos, todos somos reyes, sacerdotes y profetas en ese sentido, pero no hay nadie que sea el ungido o el rey o el profeta o el sacerdote. Eso es blasfemia. Si alguien se llama a sí mismo el ungido, se está llamando el Mesías, básicamente, Cristo. Hay un solo ungido, un solo rey, un solo sacerdote, un profeta, Cristo Jesús. Así que cuando alguien o un pastor se llama, hermanos, yo he visto pastores que han cometido adulterio, de verdad, pastores que han cometido adulterio, y para que no los saquen del ministerio, ¿saben lo que hacían estos infelices? Decían, no tocarás un ungido. Es decir, se autoproclamaban Mesías para justificar su inmoralidad sexual. Eso es casi anticristo, alguien que hace eso. Yo dudaría de la salvación fuertemente de esa persona. Una persona que lleva a retorcer de esa manera la Biblia para usar un título mesiánico de ungido a fin de que no lo saquen y pueda seguir viviendo en su fornicación y adulterio. Uh, Eso es algo terrible, hermanos. Y yo creo que no sé si ustedes se han cruzado con una situación similar de pastores usando el título no tocarás el ungido de Dios, yo soy el ungido de Dios. Yo me crucé un par de veces con esa situación y eso es algo desvergonzado, que lamentablemente ocurre en nuestro país por ignorancia de las escrituras. Pero bueno, no sé si eso da un poco de luz, Daniel. Sí es una referencia al Mesías, a los tres oficios de Cristo, pero depende en qué época de la historia de la redención estemos hablando. Pero según Samuel 7 es una referencia primariamente al oficio de rey, la cual tiene preponderancia después, especialmente después de la parte de la monarquía, es decir, después de David en adelante. Espero que eso ayude, hermano. Espero que estén familiarizados con los tres oficios de Cristo, Cristo rey, sacerdote y profeta, en el sentido de que cada rey, sacerdote y profeta del Antiguo Testamento prefiguraba a Cristo. Quisiera hablar un poco sobre los relatos de los primeros años, hermanos. Estamos en la página 21, el relato de los primeros años. ¿Qué comentarios bíblicos en español del Antiguo Testamento podría sugerirnos? Que viene a mi mente, Daniel, hay solamente una serie que yo podría sugerir, que yo creo que es la mejor, son los comentarios del Antiguo Testamento publicados por Editorial Andamio. Los comentarios del Antiguo Testamento es una serie, me parece de 39 o 37 volúmenes, publicada por Editorial Andamio del Antiguo Testamento. Esa es la mejor serie del Antiguo Testamento. Ahora, si hablamos de libros individuales es diferente. Por ejemplo, el comentario de Salmos de Samuel Pagán es muy bueno. O por ejemplo, hay diferentes libros, etcétera. Pero si hablamos de una serie, sería los de Andamio. Entonces, yo creo que los comentarios de Andamio, un buen diccionario del Antiguo Testamento, por ejemplo, el diccionario del Pentateuco y el diccionario de libros históricos publicados por Editorial CRIE, que el hermano Juancito Caicho los vende en su librería,
Yo le estoy haciendo el cherry, Juancito, un libro gratis tienes que darme ya todo el cherry que te estoy haciendo. Toda la publicidad gratis. No, mentira, pero esos dos diccionarios, por ejemplo, ayudan mucho. Si va a ser, depende, yo creo que Daniel depende del género. No podría darte, sería muy amplio, ¿no? Si me dices qué libros serían ideal para estudiar Pentateuco, por ejemplo, entonces yo creo que podría mencionarte otros diferentes que históricos o poéticos o proféticos, pero espero que eso ayude a grandes líneas. Los relatos sobre los primeros años de Jesús. Y esto es importante, hermanos. Mateo y Marcos mencionan los relatos sobre los primeros años de Jesús. Y es importante solo para mencionar esto, hermanos, que Cristo Jesús fue en su nacimiento y en sus primeros años completamente como cualquier otro niño. Ese relato de que Cristo convierte una paloma y abre un árbol, por ejemplo, introduce la paloma y luego se mete y cosas así que hay en los evangelios espurios, el evangelio de Tomás, eso no tiene sentido. El Señor Jesucristo fue un niño como cualquier otro niño. Tuvo que aprender a hablar como cualquier otro niño, aprender a escribir como cualquier otro niño, se enfermaba como cualquier otro niño, se caía como cualquier otro niño. Cristo era completamente humano, hermanos, pero sin pecado como nosotros. Eso quiere decir, Daniel, que cuando Cristo estaba aprendiendo como carpintero, pudo haber cometido un error al hacer una mesa. Absolutamente sí, porque tuvo que aprender. Y aprender implica no saber, implica aprender en el proceso. Esto no quiere decir que entonces Cristo podría haber hecho algo que no era perfecto. Ah, sí, en el sentido de una mesa, por ejemplo, que estamos hablando en un sentido material y real, no en un sentido moral. Cristo, cuando hablamos de la impecabilidad de Cristo y la perfección de Cristo, nos referimos a la perfección moral del Señor Jesucristo, a, no a que tenía una perfección glorificada en su cuerpo. Y esto va de la mano con Cristo habiendo velado sus atributos, como lo dice en Filipenses 2:5, la keinosis, Cristo vaciándose a sí mismo. Y eso es importante porque estos dos relatos son los que se mencionan en Mateo y en Lucas. El relato de Lucas nos da la bar mishpa del Señor Jesucristo, mencionada en Lucas capítulo 2, versos 41 al 52. La bar mishpa o la época de graduación de Cristo, de lo que sería el equivalente de la escuela primaria, cuando él visita el templo y está discutiendo con los fariseos y escribas, ¿no? Y él está en la peregrinación, etc. Esto es la bar mishpa, que era la ceremonia de graduación de lo que sería la primera etapa de educación rabínica judía, en la cual tenían una ceremonia en la cual al niño judío se le ponía como cumplidor de la ley y se le reconocía como bienvenido a la sociedad judía, a los varones. Y esto es lo que vemos en la narrativa de Lucas. Ahora, ¿por qué es que los evangelistas no narran o qué ocurrió con los años perdidos de Cristo? Se fue Cristo a la India y aprendió de Buda, como dicen algunos. Estuvo el Señor aprendiendo de budismo y luego regresó en sus años perdidos. No, los años de Cristo no se mencionan porque Cristo estaba sirviendo como un hombre, manteniendo su familia, trabajando en un oficio y aprendiendo de las escrituras. Hermanos, no debemos tratar de poner historias creativas sobre los años perdidos de Cristo, perdidos entre comillas. Un punto más, Juan y el perdón de pecados. Y este es nuevamente el patrón, Dios promete bendiciones, el patrón de Israel en Egipto, que se repite luego en el Éxodo, que se repite luego en la vida bajo la ley. Este exilio en Babilonia, que los israelitas se consideraban, es justamente lo que concluye con el anunciamiento de que el reino había venido. Y en la resurrección de Cristo, Cristo como el Hijo de Dios es identificado como el Israel de Dios. De tal manera que cuando Cristo resucita de los muertos, esa resurrección de Cristo de los muertos es entendida por los apóstoles
como la resurrección o la restauración de Israel, porque Cristo es identificado como el verdadero Israel. Y luego en el libro de Hechos se cumple la restauración de Israel cuando llega el Evangelio a Judea, Jerusalén, Judea, Samaria y lo último la tierra, ¿verdad? Jerusalén era la capital del reino del sur, junto con Judea, y Samaria la capital del reino del norte. Es decir, cuando en Hechos 1.8 dice Jerusalén, Judea y Samaria, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, se está refiriendo a la totalidad de Israel, el reino del norte y el reino del sur. ¿Cuál era la capital del reino del norte? Samaria. ¿Y cuál era la capital del reino del sur? Jerusalén, Judea. Y lo último de la tierra. Es decir, está hablando de Israel y lo último de la tierra. Y la llegada del Evangelio, de las buenas noticias a todo Israel y lo último de la tierra, que vemos que se cumple en Hechos 28, cuando Pablo está proclamando libremente el Evangelio en Roma, es lo que significaba la restauración de Israel y esta restauración efectuada en la resurrección de Cristo. Por eso una teología que me lleve a una restauración literal de Israel, con un Israel literal, en el cual será una nueva nación política, haciendo sacrificios nuevamente en un templo real, con un sacerdote real, físico. Yo creo que no tiene sentido a la luz del Nuevo Testamento, especialmente cuando vemos que estas profecías son cumplidas en Cristo Jesús, quien prefigura y da sentido a la verdadera nación de Israel. Debemos tener en cuenta que las profecías del Antiguo Testamento no son de interpretación primariamente israelógicas, son primariamente cristocéntricas y debemos interpretar las profecías y el cumplimiento de las mismas a la luz de Cristo Jesús, su vida y la muerte en la cruz del Calvario, porque el centro de la Biblia no es David, no es Abraham, no es la nación de Israel. El centro de la Biblia es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y esto es lo que debe marcar el centro de nuestras vidas, el centro de nuestros ministerios, el centro de nuestra teología, el centro de nuestra interpretación bíblica, el centro de nuestra interpretación teológica, el centro de nuestra hermenéutica, el centro de nuestros ojos y lentes por los cuales entendemos la Biblia, tiene y debe ser cristocéntrica, hermanos. Y eso es lo que estudiamos en teología bíblica. Muchas gracias, hermanos. Espero que la lección de hoy haya sido útil. Hermanos, gracias por las preguntas, Juan y Daniel. Espero poder contestarlas con mejor claridad la próxima semana. La próxima semana estará de regreso el hermano Moisés. El hermano Moisés, como dijimos, estará lidiando con problemas de crítica. Hermanos, nos hemos dividido alta crítica y baja crítica. Él estará lidiando con la parte de alta y baja crítica y mi persona con la parte bíblica teológica. Entonces, ya saben, alta y baja crítica me refiero a crítica de fuentes, redacción, exégesis, si es como por ejemplo una palabra griega hace una diferencia, etc. Si quieren también pueden hacerme, a cualquiera de los dos, pero yo voy a estar enfatizando más la parte bíblica teológica en cuanto a los temas de Marcos en la historia de la redención y de los evangelios sinópticos, es decir, los énfasis en Marcos, énfasis en Mateo, énfasis en Lucas, los énfasis en común, énfasis diferentes, etcétera, hermanos. Muchas gracias, que tengan un bendecido año, hermanos, y bueno, les mando saludos desde Londres, Inglaterra, en donde me encuentro en esta noche. Llegué el día de ayer en la noche, hermanos, por eso no pude conectarme a tener la sesión con Panorama Divino, porque mi vuelo estuvo atrasado, pero ya estoy aquí en Londres. Les pido sus oraciones para continuar mis estudios doctorales y mi especialización en la parte de historia de post-reforma, siglo XVII, puritanismo. Voy a tener una entrevista con un scholar en Cambridge la próxima semana, entonces sus oraciones por eso. Muchas gracias, hermanos, y sigan adelante en sus estudios. Que Dios les bendiga. Un saludo a la distancia. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego. Bendiciones. Gracias.